Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy continuamos con nuestra segunda sesión del curso virtual especializado Auditoría Tributaria Preventiva, a cargo del doctor Rubén del Rosario Goitizo. Doctor Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión, con esta segunda sesión que nos convoca para el día de hoy. Gracias, Edu. Bien, muy buenos días con todos. Vamos a inmediatamente a dar inicio a nuestra sesión. Permítanme un ratito, por favor, parar esto. Ya estamos. Ahora sí. Bien, buenos días nuevamente. Gracias por estar allí y gracias por permitirme atentar contra sus espacios de tiempo y poder intercambiar algunas ideas. Yo quisiera inmediatamente un poquito contextualizar lo que ayer dejamos ya planteado con relación a los gastos inherentes a rentas exentas, pero creo que fue insuficiente desde mi punto de vista eh, hacer una mención especial a la, digamos, intencionalidad que tiene la norma reglamentaria respecto de los gastos inherentes a rentas exentas. Lo digo de ese modo, perdón, ya, ok. Lo digo de ese modo porque esta norma reglamentaria, como ya hemos manifestado desde el enfoque del principio de jerarquía de las normas, no puede ir más allá de lo que plantea la ley del impuesto a la renta. Y en principio, digamos que no lo hace. Y yo estoy seguro de que cuando leemos esta norma reglamentaria que la vemos aquí al costado de la ley del impuesto a la renta, o del texto, perdón, propio de la ley del impuesto a la renta, pues podríamos darnos cuenta que la literatura de esta norma reglamentaria no ofrece ninguna, pero ninguna contradicción con el principio de causalidad que está claramente estipulado y marcado en la ley del impuesto a la renta. La ley del impuesto a la renta tiene el propósito no solamente de permitir, sino de exigir, cuidado con esta expresión, de exigir que sean deducibles los gastos necesarios para generar la base imponible del impuesto. Está muy claramente planteado. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá. Observen que el texto de la norma, su lenguaje, o sea, el aspecto lingüístico del texto normativo, es imperativo. No es que se pueda deducir, no es que hay una facultad si quiero o no quiero deducirlo, no. Recordemos que la ley tiene una concepción de justicia y en materia tributaria la justicia es aplicar el impuesto sobre aquello que se considera renta. Para poder llegar a la renta tenemos, debemos, estamos obligados a deducir del ingreso el gasto que lo motivó. Esa es, digamos, la intencionalidad de la norma. Y si esto es así, salvo que tuviera una excepción que las tiene, la vamos a ver inmediatamente, digamos, todos los gastos destinados, orientados, directa o indirectamente, objetiva o subjetivamente, destinados a generar la renta, tienen que ser deducibles. Y la norma dirá, salvo que la deducción, ¿verdad?, se encuentre expresamente prohibida por esta ley. Claro, lo dice en una fórmula contraria, ¿no? En tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. Interpretamos, el gasto es deducible salvo que la ley lo prohíba. ¿Está clarísimo? Salvo que la ley, y ahí es donde vamos a empezar con el problema que tenemos también los auditores, no solamente la administración tributaria, no solamente el contribuyente cuando liquida sus impuestos, los asesores, los consultores, etcétera, sino los auditores que frente a una actitud, a una postura que ha tomado el operador tributario, en este caso en primer lugar el contribuyente, ha decidido, por ejemplo, que los gastos inherentes o las reglas relativas a los gastos inherentes van a ser interpretadas de una manera tal que probablemente empiece a violentar la ley. Y si eso ocurre, tendríamos que tomar una posición como auditores. No estoy diciendo que los auditores externos o los auditores internos vamos a sancionar, a multar, a aplicar intereses. No, 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 no. Estoy diciendo básicamente si el modo, perdón, de operar del contribuyente ha rasguñado la majestad de la ley.
Y si eso ha ocurrido, tenemos que deducirlo. Si no ha ocurrido, no habrá ningún problema. Y por eso decía, yo no los voy a perjudicar tanto con toda la literatura que tiene la ley. Basta que ustedes la tengan ahí presente. También está en Internet, está en los libros del impuesto a la renta, etcétera. Y van a ver que este texto es exactamente el que hemos traído, el que está actualizado ciertamente. Hemos traído para darnos cuenta de que de su simple literatura, método literal, no encontramos ninguna contradicción con la ley. Entonces, ¿dónde radica el problema que se ha no solamente masificado? Yo veo este tema ya hace casi 6 años, desde antes de la pandemia, cuando fui invitado por un cliente a compartir esta materia y pude percibir, pude apreciar en primera instancia, luego he mantenido esa convicción de que el problema está en la interpretación. Y entonces los auditores también debemos identificar cuáles son las dificultades que ofrece la interpretación de esta norma reglamentaria para su posterior aplicación. Y el auditor tiene que calificar si esa aplicación es correcta o incorrecta, oportuna o inoportuna. Porque de allí vamos a desprender si el impuesto determinado sobre el cual vamos a opinar si está bien o está mal, ¿verdad? Ha sido calculado, estimado de conformidad, porque lo vamos a decir así, ¿no? Yo he puesto algunas muestras, por ejemplo, de conclusiones como esta que vemos aquí, en base al examen realizado cuyo alcance consideramos suficiente en la circunstancia, podemos concluir que los gastos inherentes a rentas grabadas, el GIRE, han sido determinados, imputados y declarados razonablemente para el ejercicio real del número tal. Miren que esta es una manifestación, esta es una declaración que estamos haciendo como auditores de que está bien, pero podría estar mal. Esa diferencia no radica en el texto de la norma, no radica en la aplicación del método literal de la norma, sino radica básicamente en lo que vamos a denominar el problema interpretativo. Y entonces los auditores necesitamos conocer eso. Ayer habíamos, digamos, dejado planteado cuál es, por ejemplo, la estructura de un programa de auditoría dentro de las fases que ésta comprende, ¿no? Sobre los gastos de operación que tienen que contribuir a la generación de renta o a mantener la fuente productora para que cumpliendo con el principio de causalidad y a menos que exista una prohibición expresa de la ley o limitaciones, que en parte son prohibiciones parciales, limitaciones, acreditación, registro contable, bancarización, el stock, etcétera, pudieran tener, digamos, alguna objeción para su deducción. Y el examen interino y el examen prefinal y final van a apuntar, obviamente esa auditoría, tienen que apuntar a ello, ¿no? A develar la existencia de su legítima y legal deducción o a develar la infracción de la norma, la vulneración de la norma. Ese es el trabajo del auditor externo y externo. Y entonces ahí, en primer lugar, para esa interpretación, como la norma lo ha señalado, primero tenemos que identificar una coexistencia de rentas grabadas y no grabadas. Yo aquí ayer, el día de ayer, les dejé, como decía yo, una espinita clavada en la duda, en la reflexión, en el pensamiento de ustedes, porque la aplicación de la norma va a empezar por allí, en la coexistencia de rentas grabadas y no grabadas. Y esta primera parte, esta puerta que se abre de análisis es, yo diría, relativamente sencilla. ¿Por qué sencilla? Porque claro, si la empresa no tiene rentas exoneradas, no tiene rentas inafectas, sin duda alguna dirá, oiga, yo solamente tengo rentas grabadas, no tengo por qué aplicar el GIRE. ¿Correcto? Creo que es una conclusión también literalmente válida. Vamos, a ustedes y a mí nos asiste la suficiente inteligencia para poder llegar a esta conclusión, sin duda alguna. Ese pero es importante, pero podría haber algún caso en el que digamos, oiga, no, señor, usted también tiene rentas no grabadas. ¿Cómo? Si yo acabo de manifestar que no las tengo. Pues bien, ayer cuando tratábamos el tema de las indemnizaciones, y les decía, es muy importante que digamos si esta renta es inafecta o es afecta, llegábamos a la conclusión todos que era una renta inafecta, pero desde el punto de vista de la ley. Y decíamos, desde el punto de vista contable, oiga, un momentito, si yo tengo un contrato de seguro frente a un siniestro que se está produciendo, ciertamente
no tengo un ingreso que reclamar al seguro. Lo que tengo es un derecho a que me restituyan parte del patrimonio que acabo de perder en el siniestro. Por lo tanto, la contabilidad, que como decíamos, y vuelvo con mis frasecitas un poco cargosas, un poco insistentes, denominamos al pan pan y al vino vino, ese dinero que me está entregando el seguro es para cubrir la pérdida o el déficit que he tenido en mi patrimonio. Por lo tanto, mi patrimonio en teoría no se está inflando, no está disminuyendo, se está cubriendo simple y llanamente con un derecho que estoy ejercitando a raíz de un contrato, ciertamente que, perdón, ay carambas, ya, con un contrato que tengo con la compañía de seguros y que por lo tanto no hay ingreso ni hay gasto. Pongo un comentario a pie de página, ciertamente el monto que entrega el seguro podría ser mayor o menor. Si es mayor, en esa parte tendré una ganancia desde el punto de vista patrimonial, económico, financiero. Los tributarios lo vamos a dejar a un costadito, ¿ok? Y si tengo más bien un monto menor a lo que he perdido, pues tendré un gasto, ¿no es cierto? Y ahí tendremos que decir si es deducible o no deducible. Esa es la parte tributaria. Nuevamente, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Separamos el tema. Lo cierto es que imaginemos, solamente por un momento y para propósitos didácticos, imaginemos que el monto que entrega la compañía de seguros por concepto de indemnización es exactamente igual al monto que hemos perdido. Y donde decimos, oiga, aquí no hay ingreso. Y entonces, vuelvo al ejemplo, el contribuyente dice, yo no tengo rentas inafectas. No tengo rentas inafectas. No coexisten rentas inafectas con rentas grabadas. Y es allí donde considero que la respuesta del contribuyente sería una respuesta válida, adecuada, incluso para propósitos tributarios. Porque en términos tributarios, la renta se basa en la ganancia, en el beneficio, en la utilidad, en el incremento patrimonial. Pero si no hay incremento, ¿qué renta puede existir? No sé si me dejo entender en este punto. Sin embargo, como me decía un amigo abogado, yo decía a quienes quiero mucho, de hecho, mi esposa, mi hija son abogadas, ya se imaginan la tortura que tengo en casa, me dicen, mis amigos abogados, Rubén, tú no puedes negar lo que la ley literalmente dice, que esa indemnización en principio es inafecta en la parte que excede el costo computable del bien enajenado. Perdón, del bien siniestrado, disculpen. Y que puedes alcanzar la inafectación total, por lo tanto ya te está calificando la renta como inafecta, si es que cumples con determinadas condiciones de adquisición, 6 meses para el contrato, 12 meses adicionales para la reposición efectiva. Cumple con eso, toda la indemnización es inafecta y no puedes tú negar que esa renta existe y que es inafecta. Por lo tanto, sí coexisten renta inafecta y renta grabada y tienes que aplicar, por lo tanto, el GIRE. Y ahí hay coexistencia. Man. Yo entendería aquí, estimados amigos, me parece el razonamiento, yo lo repito tal cual, pero entendería, estimados amigos, que allí creo que hay algo todavía por digerir. Yo creería que hay algo por digerir. Y es que la interpretación no puede ser exclusivamente literal. Miren, permítanme por favor compartir, yo sé que no, que quizás utilizo más tiempo de lo ordenado, pero siempre me gusta releer algunos temas. Y en este libro que enseño aquí, desde Marcial Antonio Rubio Correa, del Sistema Jurídico, en la página 246, permítanme decirlo, leerlo, ¿sí? Dice, para el método literal, el procedimiento de interpretación consiste en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al entendimiento común del lenguaje escrito, en el que se haya producida la norma, salvo que los términos utilizados tengan algún significado jurídico específico y distinto del común, en cuyo caso habrá que averiguar cuál de los dos significados está utilizando la norma, es decir, el método literal trabaja con la gramática y el diccionario, pero no es suficiente. Un gran jurista en nuestro medio, no solamente reconocido aquí en el Perú, sino yo diría quizás en el mundo entero, internacionalmente tiene una gran fama, que diga algo
que lo diga alguien como él, ciertamente nos lleva a repensar el tema. ¿Coexisten rentas grabadas y no grabadas en el caso de las indemnizaciones? Muy bien, dejémoslo de lado allí, yo les dejo el encargo, me voy a poner casi como el gran Sócrates hace 24 siglos que utilizaba el método, el famoso método mayéutico, en el que él enseñaba a sus discípulos, ¿no? A sus alumnos, los enseñaba bajo este método que consistía en las preguntas. Y mi pregunta, 24 siglos después, sería, ¿coexisten rentas grabadas y no grabadas en casos como este? Coexisten rentas grabadas y no grabadas en el caso, por ejemplo, del famoso decreto de urgencia número 33 que se dio en mayo del año 2020 por razones del COVID. Existen rentas grabadas, bueno, el tribunal, perdón, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no, pero nos volvemos a preguntar, en el caso del drawback, ¿existen? Un exportador que exporta bienes, su negocio es exportar bienes, es decir, vender bienes en el exterior. Ese es su negocio. Pero voltea, mira la norma y ahí hay una devolución de los derechos arancelarios y encarga a un tercero que le haga el trámite para que le devuelvan ese dinero. Y es todo lo que hace. ¿Es una renta no grabada? Sin duda, pero es una renta inafecta que debería ser incorporada en este cálculo de los gastos inherentes a rentas grabadas y no grabadas. Ahí está el problema porque parece que la Corte Suprema también ha dejado, no obstante su resolución, ha dejado serias dudas al respecto. De lo que no tengo duda es que si en términos prácticos la ley, salvo que la ley en su autonomía del derecho tributario disponga otra cosa distinta, ¿no es cierto? Me queda clarísimo que si una renta es inafecta en un momento, pero sobre pretexto de gastos no deducibles en un momento posterior, me cobra el mismo monto que me dejó de cobrar antes, oiga, allí estamos frente a rentas diferidas, frente a rentas diferidas. Entonces se trata de una renta afecta, con lo cual ratificamos que no existe o no hay coexistencia, perdón, no hay coexistencia de rentas grabadas y no grabadas. Pero dejo planteada ahí la duda, porque yo estoy seguro que ustedes podrían diferir de lo que yo estoy planteando en este momento, porque hay una corriente de opinión muy fuerte, muy intensa, una ola muy grande de opiniones que dice, no, 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 digamos, está regido, dominado por la ley dice que esto es una renta inafecta y por lo tanto tiene que aplicarse el DIRE. Esa es la corriente muy extendida. La propia administración tributaria, puesto por allí algunas referencias jurisprudenciales, así lo dice. Lamentablemente, pues yo soy de esos, no soy muchachito, pero en la universidad era de esos muchachitos preguntones que no terminaban de asimilar algo hasta no convencerse. Y creo que he mantenido, a pesar de mi vejez, he mantenido esa postura. Siempre aplicando, obviamente, la lógica. Con esto no quiero decir que tenga la razón. De hecho, ha habido muchas ocasiones en las cuales he tenido que admitir mi error. Pero hasta aquí no lo veo. Ojalá algún día lo vea. Y pediré disculpas principalmente a ustedes, a quienes los estoy persuadiendo de mi posición. Pero no lo veo. Luego está el otro tema de los gastos comunes a ambas rentas, ¿no? Ya, bueno, eso ya lo habíamos, claro, referido de alguna manera un poquito especial, porque sí, claro, en términos generales podríamos admitir y rendirnos para evitar el esfuerzo, la fatiga de empezar a determinar, oye, cuál es el gasto común, la luz, el agua, el teléfono, el alquiler de oficina, el servicio de vigilancia, los costos o gastos de administración, etcétera. Bueno, ya todos esos son gastos comunes. Y hasta ahí yo diría, bueno, digamos que como también se plantea en la literatura y en la doctrina contable, los esfuerzos que se hacen para estructurar los estados financieros, digamos, no deben superar en su costo al beneficio que ellos podrían proveer, ¿no? Ciertamente el beneficio siempre tiene que ser mayor que el costo, pero si hacer ese esfuerzo me supone tener, digamos, un costo mayor en cuanto a la persona que se encargue de hacer esa identificación, mayor que el efecto que podría tener de no hacerlo, oiga, mejor no lo hago, ¿no? Y eso pasa con los gastos de administración muy generalmente.
Es decir, ok, nos rendimos, ¿no? Ya no hay necesidad de ir al bar para ver la repetición de la jugada. No, simplemente nos rendimos. Es penal, penal, bueno, ya. Pero estamos ganando 5-0. Un penal 5-1. Discúlpeme la comparación deportiva. Pero lo estoy tratando de decir también en términos de negocios. Pero de allí saltar, como lo ha hecho la administración tributaria, y aquí los contadores, los auditores, nos tenemos que preguntar si está bien o no, saltar a decir que los gastos de ventas y los gastos financieros también son comunes, vamos, ahí sí creo que hay que tomarlo con pinzas, porque normalmente los gastos de venta, de publicidad, los gastos de representación, los gastos de marketing, de ventas, los gastos financieros, los créditos obtenidos para exportar bienes, por ejemplo. Todos estos están relacionados con la venta del bien. Como sabría decir yo un poco con ironía en una reunión, oiga, yo no voy a pedir crédito al banco para decirle que ese crédito lo pido porque quiero tener el drawback, una renta que inafecta. Oiga, no, el drawback es un trámite sumamente sencillo. Cuando digo sencillo en cuanto al procedimiento, claro, la complejidad viene en los documentos que hay que adjuntar, pero cuando la empresa está ordenada, pues prepara los files, las carpetas, etcétera, y las presenta. Bueno, ahora todo se hace por mesa de parte virtual, por internet. Eh, y se presentan y digamos, no hay ningún esfuerzo adicional, por lo tanto, no tengo que pedirle crédito al banco y pagar intereses para que luego me digan que esos intereses están vinculados indirecta o directamente con el DROBA, con una renta inafecta y por lo tanto coexisten la renta. Eso no es gasto común. Tampoco lo serían los gastos de ventas, salvo que verdad material haya una prueba específica. Pero ¿a quién le corresponde eso? A la administración tributaria. Lo leíamos en la ley 27.444. Nuevamente, me precio de haber empezado con la doctrina, aunque hubiera corrido. Pero allí la norma de la ley 27.444, ley del procedimiento administrativo general, establece muy claramente que la verdad material es responsabilidad de prueba de parte de la administración tributaria. O sea, es ella la que tiene que demostrar para llegar a la verdad. Entonces, allí también hay un tema respecto de esta calificación de los gastos comunes que se presenta como un segundo tema de análisis. Y luego está el método, la aplicación del método. Me ha extrañado mucho, permítanme, me ha extrañado mucho que haya una suerte de indiferencia a la decisión que toma el contribuyente de aplicar el método directo. Y cuando digo indiferencia, lo digo en los términos que la Administración Tributaria señala, de que no habría tenido la demostración, o no habría demostrado, perdón, no habría demostrado la aplicabilidad del método directo y en consecuencia la administración tributaria se atribuye la facultad y el derecho de aplicar el método indirecto. Y lo que pasa es que en la mayoría de los casos el método indirecto, que se refiere básicamente a una comparación entre las rentas grabadas y no grabadas, determina un porcentaje que por lo general es mayor que el porcentaje que resulta en el método directo. Lo vamos a ver. Y entonces procura descalificar la aplicación del método directo para aplicar el método indirecto. Y yo diría, indirectamente, lo que está haciendo es optar por un método. Y aquí no se trata de opción. Para mis amigos y colegas que me acompañan probablemente en la edad, no sé si dentro del público asistente habrán personas mayores como yo, recordarán que en la literatura contable antigua teníamos expresiones en la NIC de existencias, la NIC 2, y en la NIC 16 de activo fijo, que hoy se llama propiedades, planta y equipo, ¿no es cierto? Se referían ahí tanto para el cálculo de los costos como para el cálculo de la depreciación, se referían a dos métodos, y a uno le llamaban el método preferencial o por punto de referencia, y al otro le llamaban el método alternativo permitido. Los nombres parecen un poco rimbombantes, pero en realidad lo que trataban de decir, oiga señor, aplique el método 1. Y en caso de que no pueda aplicar el método 1, yo lo autorizo a que aplique el método 2. Era una suerte de prelación de métodos.
de preferencia de métodos. Y entonces toda empresa, digamos todo contribuyente, se obligaba a aplicar el método 1 y en ello también tenía que obligarse la SUNAT. Y si demostraba que no podía aplicar el método 1, o disculpe, mire, tengo insuficiencia de elementos de juicio para poder aplicar el método 1, entonces se iba a aplicar el método 2. Pero era alternativo. Permitido, sí, pero alternativo.